serían el apóstol número 13 y el apóstol número 14. Pablo sería el 14º apóstol nombrado en la Biblia como tal. Capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles, verso 2. ¿Qué dice? Dice, mientras ellos estaban sirviendo al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Ok, aquí está, Bernabé y Saulo. ¿Qué más pasó? Y habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los dejaron ir. Y los dejaron ir. En alguna versión dice, y los enviaron. Y los dejaron ir o los enviaron. ¿A quiénes enviaron? A Bernabé Saulo y a Bernabé. y a Saulo, en ese orden. Bernabé y Saulo. Aparece listado como apóstol primero Bernabé y posteriormente aparece citado Saulo. Entonces muchos dicen, claro, porque Saulo es el último apóstol, Pablo es el último apóstol. No, no es el último apóstol. Vamos a mirar qué dice la Biblia entonces. Primera de Tesalonicenses 2, capítulo 1, verso 1. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 1. Vamos a leer, hermano Ramón Ariza, por favor, ¿qué dice aquí la Biblia? Dice, Pablo y Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia a vosotros y paz de Dios, Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a quedarnos ahí. ¿Quiénes escriben la carta? Pablo y Silvano, Silvano y Timoteo. y Timoteo. Y entonces, el que no lee o el que no ha visto esto, dice, claro, porque el apóstol era Pablo, y Silvano y Timoteo eran pastores o evangelistas o colaboradores. No, la Biblia aclara más adelante, en esa misma cita, habla de que ellos, los que están escribiendo la carta, todos eran apóstoles. Ahora, si Pablo es el maestro de Silvano y es el maestro de Timoteo, de ninguna manera Pablo pudo ser el último apóstol. En ese orden, tuvo que ser uno de los primeros de los apóstoles enviados a los gentiles, pero luego vinieron muchos más, entre los cuales, hermano Ramón, estaba Silvano, estaba Bernabé también, y estaba Timoteo, solamente para comenzar a mostrar que Pablo no es el último apóstol. Ahí está, donde en esa misma carta, donde ellos están firmando los tres. En las dos cartas se mencionan los tres. Los tres firman. Entonces, creo que es en el capítulo 2 de una de las dos cartas. En el capítulo 2 dice que nosotros debimos recibir o pudiendo recibir el beneficio como apóstoles de Cristo. No quisimos hacer uso de nuestro derecho como apóstoles. Ellos mismos están escribiendo y se definen a ellos mismos en plural como apóstoles de Cristo. Ahí está en esa carta, en uno de los versos del capítulo 2. Vamos a buscarlo allí mientras que lo ubicas. Esto es interesante, hermano Ramón y toda la audiencia, porque erróneamente durante muchos años la iglesia ha repetido este error. Pablo es el último apóstol. Es un gran error teológico, es un gran error doctrinal y es un gran error bíblico, porque Pablo no fue el último apóstol. ¿Qué dice la Escritura? Capítulo 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 6 y 7. Dice, Sí. Ni buscamos gloria de hombres, ni de vosotros, ni de otros, pudiendo haber hecho sentir nuestro peso como apóstoles de Cristo, porque fuimos tiernos en medio de vosotros. Entonces miremos aquí, hermano Ramón y el resto de la audiencia. Pablo, Silvano y Timoteo son los escritores de esta carta. No hay más. Pablo, Silvano y Timoteo. Y unas líneas más adelante, en la explicación, capítulo 2, versículos 6 y 7, los apóstoles dicen, nosotros pudimos haber hecho sentir nuestra autoridad o nuestro peso como apóstoles en medio de ustedes. ¿De qué apóstoles está hablando? Es la pregunta. ¿Cuáles apóstoles? Pues lógicamente los que escriben la carta. Ellos, esos tres, Pablo, Silvano y Timoteo, que escriben las cartas, están haciéndose sentir a la iglesia de Tesalonicenses como sus apóstoles.
allí, con este versículo bíblico, con ambos de hecho, y con muchos más, podemos entender ampliamente que Pablo no es de manera alguna el último apóstol y que con Pablo no terminó la era apostólica, porque recordemos, la iglesia en sí misma es apostólica. La iglesia en sí misma es la representación de Cristo en la tierra. Por consiguiente, hay un mover apostólico en toda la iglesia que fluye desde el mismo Cristo para alcanzar a todas las naciones. De esto continuaré hablando la próxima semana, un poco más detallado, pero solamente quería darte una respuesta, hermano Ramón, por tu comentario, para que abriéramos la Escritura y abriéramos la Biblia y nos demos cuenta de que el apóstol Pablo no es de ninguna manera el último apóstol, porque reitero, Pablo es el maestro de Silvano, es decir, Silvano vino después. Pablo es el maestro de Timoteo. Timoteo era un chico, un muchacho cuando Pablo lo encontró y lo conoció. Pero llega el momento, cuando le escriben a Tesalonicenses, que los tres escriben la carta y los tres se presentan delante de Tesalónica como apóstoles de Cristo. Eso deja a Pablo muy lejos de ser el último apóstol.